Buen día, mi nombre es Dylan Ovaldía, estudiante de Ciencias Criminológicas en la Universidad Estatal a Distancia, y hoy vamos a hablar sobre las penas alternativas y vamos a hablar sobre una aproximación teórica sobre lo que son las penas alternativas. El concepto de cárcel como tal surge a finales del siglo XVIII con la finalidad de ofrecer una respuesta más racional y humana a los castigos y penas que se imponían anteriormente. La cárcel se veía como un método algo innovador. No fue así hasta que se empezó a evidenciar que no contribuía con la resolución de conflictos generados por el crimen. Tal y como menciona De la Cuesta en el año 2002, que la dificultad del sistema penal para propiciar los fines resocializadores no es nueva, siendo De la Cuesta el mismo en impulsar sanciones alternativas a la prisión en la segunda mitad del siglo XX. El tema de las condiciones y efectos de la prisión siempre han despertado mucho interés. Es por ello que en la actualidad se amplía con el debate de optar por métodos alternos. Siempre, eso sí, desde un enfoque sancionatorio y de política criminal. La cárcel, como se mencionó, surge como una alternativa ante los tratos inhumanos y degradantes que imperaban en las épocas medievales. Luego de 2 siglos después, surgen debates sobre su efectividad, debates que ocasionarían un replanteamiento a mediados del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial. Estas discusiones sobre estos métodos tienen lugar en el Congreso Penal y Penitenciario de La Haya, en Holanda, en el año 1950. Seguidamente se expandió por los países como España en 1968 y varios países europeos. Incluso alcanzó hasta Latinoamérica, incluyendo Costa Rica en 1980. Seguidamente vamos a hablar sobre los antecedentes y características de las penas alternativas. Las penas alternativas tienen como antecedentes, por ejemplo, ante los diversos cuestionamientos sobre la efectividad de los fines resocializadores que tiene la prisión, en la segunda mitad del siglo XX surgen las sanciones alternativas a la prisión. Lo que hoy conocemos como cárcel clásica surgió como respuesta en el siglo XIX, con el objetivo de reemplazar las torturas, tratos inhumanos que recibían las personas sancionadas en la época medieval, como se mencionó anteriormente. Los debates para replantear el sistema penal se dan más exactamente en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial. Tienen como características, como característica principal, se puede decir que las penas alternativas son aquellas sanciones que ocupan el lugar de la prisión, aplicándose una vez se efectúa el reemplazo, infiriéndose que su principal finalidad es evitar el uso de la cárcel. También son la consecuencia de una declaración judicial. También infringen una restricción personal de hacer o no hacer. Se cumplen en libertad y son supervisadas por la administración mediante un agente penal. Seguidamente vamos a hablar sobre lo que es el modelo de pena alternativa el servicio de utilidad pública. ¿En qué consiste el servicio de utilidad pública? Bueno, la reforma integra a la definición del SUP, en sus siglas Servicio de Utilidad Pública, la cualidad de ser un servicio de utilidad comunitaria y socioeducativo. Con ello se acentúa su fin resocializador, además de reafirmar su orientación de sanción de utilidad pública social. Como sanción comunitaria, el SUP pretende que la persona adquiera herramientas para un mejor desenvolvimiento social y tome conciencia sobre su actuar delictivo, de
manera que sea educación, de manera que esa educación pretenda aportar elementos preventivos y de comprensión social. Así, el ofensor retribuye a la sociedad por el daño que causó y a la vez se aborda el conflicto desde un enfoque restaurativo, de medio abierto, o lo que es lo mismo desde su propia comunidad. ¿Cómo se procede y qué instancia de la administración judicial tiene la facultad de otorgarla? Ok, como la reforma, se integra una orientación para elaborar un plan de ejecución de la pena, consistente en la planificación sobre la manera en que se ejecutará el SUP. Tipos de labores, cantidad de horas, el plazo y la forma general del cumplimiento, considerándose los parámetros del fallo condenatorio y las circunstancias personales del ofensor. El artículo 56 establece que la sanción no puede ser superior a 1000 horas por año. Además, como novedad, se indica que la elaboración del plan corresponde al Ministerio de Justicia y Paz. Debe considerarse que las condiciones de seguimiento pueden variar según el tipo de sanción comunitaria. Por ejemplo, el arresto domiciliario con monitoreo electrónico. La entidad responsable del seguimiento y reporte periódico es la Unidad Especializada de Monitoreo Electrónico y no la OPAC. Asimismo, en las alternativas de multa no interviene el Ministerio de Justicia y Paz. ¿Quiénes son los responsables de su ejecución y supervisión? Bueno, las oficinas del Programa de Atención en Comunidad, o OPAC, artículo 51 del reglamento del sistema penitenciario. La OPAC definirá las instancias, la institución receptora, donde se cumplirá el SUP, las labores asignadas, la persona de la institución responsable de supervisar el seguimiento y el cumplimiento y reportar el avance, así como el número de horas diarias, semanales o mensuales que se realizarán. Al final de la audiencia, donde se fija el plan de cumplimiento, o una vez localizada la persona sentenciada, se le puede entregar copia de la sentencia condenatoria, del acta de la audiencia, o bien confeccionarle un oficio con la finalidad de que los traslade hasta la oficina del Programa de Atención en Comunidad de su localidad. Esa dependencia realizará el respectivo progreso de adscripción en sus registros e iniciará el proceso de seguimiento y supervisión. Valoración crítica de su viabilidad, aportes y limitaciones. Si bien es cierto, el método de reclusión denominado cárcel ha sido muy criticado a lo largo de los años, ya que se pone en duda su capacidad rehabilitadora y resocializadora. Esos dos conceptos anteriores son los que se buscan a la hora de instaurar penas alternativas, ya que dichas penas permiten al individuo descontar su pena establecida, pero de una manera diferente, en donde se le otorgan diversas tareas a realizar, lo que se conoce como servicio de utilidad público. Bueno, yo considero que esta modalidad es viable porque permitirá al individuo mantener su mente ocupada, no va a recaer en prisión, las cuales muchas veces es conocida como la universidad del crimen. Lo más importante aún es que se ha comprobado que esta modalidad tiene una tasa de reincidencia delictiva muy baja. De igual manera, aporta con el problema actual
que tienen la mayoría de las prisiones del país, que es la sobrepoblación.